Un saludo cordial para todos, qué bueno que estén nuevamente por acá. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los temas que hemos traído en consecuencia desde hace varios días. En consecuencia y a la vez en secuencia. Ya hemos visto el primer tema, que fue el tema de los verbos, y que hablábamos que los verbos pues se dividen en 4 partes importantes. La primera parte es cuando nosotros estamos hablando de ser. Cuando yo digo, por ejemplo, rin in tijone, yo soy maestro. La segunda parte que estuvimos viendo fue básicamente cuando nosotros estuvimos aprendiendo a decir yo estoy. Por ejemplo, cuando yo digo rin in ko pa samahai, yo estoy en la oficina. Y que podemos unir estos, podemos decir rin in tijone, rumari rin in ko pa samahai, yo soy maestro, por eso estoy en la oficina. Ahora, también aprendimos a decir tener. Por ejemplo, aprendimos a decir yo tengo un marcador. Rin o hun nu hushtal. Aprendimos que podemos hacer ya expresiones más grandes juntando estas tres, apoyándonos con los auxiliares, por supuesto. Podemos decir rin in tejone, rumari in kopa samahai, chuka kohun nuhushbal. ¿Qué acabo de decir? Yo soy maestro, por eso estoy en la oficina y tengo un marcador. Ya podemos hacer expresiones muy grandes. Ahora, ¿cuál es la cuarta parte de este tema que es muy importante y que yo les había dicho que es la última parte en la cual nosotros vamos a aprender a expresar mayormente nuestros deseos y vamos a poder entablar comunicación más eficientemente? Es la parte de el verbo hacer, porque ya vimos ser, estar, tener. Ahora vamos a tener que aprender a decir hacer. Hacer es una de las cosas, es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que considerar. Hacer es un tema que no va a ser tan corto como cuando aprendimos a formar oraciones con ser y estar o tener en ese momento. Estas oraciones son, por ejemplo, todas aquellas que llevan verbos, así de simple. Todos aquellos que llevan verbos, ya sean regulares, irregulares, compuestos o imperativos. Por ejemplo, cuando yo digo yo estoy comiendo, ella está barriendo, él está pintando, nosotros estamos bailando. Eso es en primer plano. Luego vamos a aprender a ser más específicos y vamos a decir yo estoy barriendo mi casa, ella está pintando un cuadro, nosotros estamos comiendo no sé, caldo de gallina, por ejemplo. Eso es lo que vamos a aprender ahora, a decir hacer. Pero algo muy importante es que hacer se subdivide, porque hacer, como ustedes se darán cuenta, hay muchísimos verbos, hay una ventaja que agrupamos esos verbos. Hacer, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con realizar algo, pues se dice de una forma. Hay algunos verbos en cachiquel que en cambio, dependiendo del sonido que produzcan, se les llama de forma diferente. Por ejemplo, cuando decimos quebrar, dependiendo de cómo sea el sonido que produzca ese objeto al quebrarse, va a tener una denominación diferente. Pero esos son casos que vamos a estar viendo cuando estemos abordando los vocabularios de verbos. Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan y lo que quiero que ustedes aprendan en esta lección son dos cosas muy importantes. Primero, ¿cómo se subdivide el verbo hacer? Segundo, que vamos a empezar a ver el tema de la primera parte. Y en la primera parte ustedes tienen que conocer a diferenciar, porque en cachiquel el verbo hacer se subdivide en 4 partes. Pero de esas 4 partes, 2 requieren demasiada atención. Como les digo, hay muchísimos verbos y vamos a aprender a utilizar estos verbos. No es complicado, es fácil. Y ustedes van a ver cómo ahora vamos a recordar los conocimientos, vamos a recordar los verbos comunes que hemos estado viendo, vamos a recordar sobre todo pronombres dependientes e independientes. Así que antes de continuar con esta lección, si alguno de ustedes tiene aún dudas sobre
dependientes, independientes, es momento de ir a revisar los apuntes, es momento de ver nuevamente el video tutorial, porque en este momento eso es vital. Si no tenemos de memoria, en definitiva, los los pronombres dependientes e independientes, se nos va a hacer muy complicado entender esta parte a partir de ahora. Así que los invito a que repasen otra vez los pronombres dependientes e independientes para continuar con esta lección. Entonces, vamos a desglosar en este momento el verbo hacer. El verbo hacer se compone, como les dije, de 4 partes, se subdivide. La primera parte son los verbos intransitivos. La segunda parte son los verbos transitivos. Las siguientes son las expresiones imperativas y las expresiones compuestas. Por así decirlo, con este tipo de verbo vamos a poder realizar 4 tipos de expresiones: intransitivas, transitivas, imperativas y compuestas. ¿Qué son las intransitivas? Las intransitivas, o cuando hablemos de expresiones vamos a decir intransitivas, y cuando hablemos de verbo vamos a decir intransitivos. Podemos llamarlos de otra forma, podemos llamarlos como generales. Es decir, estos verbos hablan muy general, de forma muy general. Las transitivas, en cambio, son específicas. Las expresiones de acá van a ser específicas. Las imperativas, órdenes y mandatos, evidentemente. Y las compuestas son especiales. Hubo un estudio de hace tiempo que nos indicaban que el 60% de las expresiones en idioma cachiquel se componen con verbos generales o con verbos intransitivos, y que el 30% se componen de específicas o de específicos. No, recuerden, cuando hablamos de expresiones son específicas y cuando hablamos de los verbos son específicos, pero van en el mismo rango. Las órdenes únicamente son 5%. De las expresiones que hago en cachiquel son solo 5%. Y las especiales, al igual, son un 5%. Así que nosotros tenemos que concentrarnos principalmente en estas dos: aprender generales y específicas. No me interesa tanto que ustedes aprendan transitivas, intransitivas, porque no estamos en una clase de gramática y ustedes no son lingüistas. Por eso es de que tenemos estas otras denominaciones más realistas. Tenemos generales, específicas, órdenes, para órdenes y especiales. Estos los vamos a dejar de último, porque vamos a empezar con estas. Estas son muy importantes porque con esas se construyen la mayor parte de las expresiones en idioma cachiquel. E incluso en muchas ocasiones, en mi experiencia personal como docente, yo no utilizo o no enseño los verbos compuestos, porque en realidad comúnmente no se utilizan. O sea, alguna persona muy conocedora del idioma cachiquel ve este video, me da la razón. Las compuestas se utilizan muy poco, comúnmente las personas, incluso las personas no saben utilizarlas porque han caído en desuso. Y como lo que queremos es que ustedes puedan comunicarse eficazmente, vamos a hacer hincapié en estos dos. Vamos a empezar con la diferenciación. Eso es lo más importante. Generales y específicas. ¿Cómo se utilizan estos? Generales, cuando hablamos de expresiones generales, son aquellas expresiones, por ejemplo, cuando yo digo, estoy barriendo, nosotros estamos comiendo, ellos están caminando, nosotros corrimos, ellos correrán, nosotros saltaremos, ustedes robaron. Esas son expresiones generales. La diferencia, en cambio, con los verbos específicos y las expresiones específicas es que acá vamos a tener algo que nosotros le llamamos objeto directo. Pero como les digo, no me interesa realmente que ustedes manejen estos conceptos de lingüística. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que en las generales, acá nosotros, todos los verbos van a decir la acción
más no van a especificar esa acción. Mientras que en los específicos, sí. Por ejemplo, cuando yo digo, estoy comiendo pan, estoy bebiendo una gaseosa, ella correrá 5 kilómetros. Nosotros robamos, no sé, 10 quetzales. Ellos, no sé, ellos pintarán un cuadro. Esas son específicas. ¿Por qué? Porque decimos la acción y decimos qué. Estas expresiones responden al qué, mientras que estas no. Por supuesto, estas pueden ser larguísimas, porque yo puedo decir, yo soy maestro, yo estoy en tal parte, yo tengo tal cosa, por eso yo, no sé, yo estoy barriendo. Así es simple. En cambio acá, ya diremos, por eso, puedo colocar todas esas expresiones y yo al final voy a decir, por eso yo estoy barriendo el salón de clases. Es decir, estoy especificando el verbo, estoy diciendo hacia dónde va esa acción, quién recibe esa acción, cosa que no pasa con los verbos generales. Acá se quedan como en el conocimiento de las acciones y acá no. Acá en cambio somos específicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque en Caxquel hay una forma específica de conjugar verbos intransitivos o generales y hay una forma muy específica también de conjugar verbos transitivos o que son específicos. Entonces, por eso no podemos confundirnos. Porque si yo digo, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, yo estoy barriendo a yo estoy barriendo la casa. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Y ustedes van a escuchar en este momento. Para decir, yo estoy barriendo, yo digo, rin, jimesón. Rin, jimesón. Pero cuando yo digo, yo estoy barriendo la casa, rin, nin, mes, ri, jai. Ok, acá dije jimesón. Y acá digo nin, mes. Son verbos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hay una situación específica acá y acá es una situación específica por aparte. En español yo sé que este fenómeno no se da porque nosotros incluso en español a veces las personas que no se dedican mucho tiempo a perfeccionar quizás su léxico, su gramática de español, jamás en su vida se enteran que existen verbos transitivos y que existen verbos intransitivos. Pero en Caxquel sí, porque en Caxquel hablamos de una forma cuando hablamos en general, hablamos de una forma diferente cuando hablamos de cuestiones específicas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Algo también muy importante, en que en estas expresiones se van a poder construir muchísimos discursos, se pueden hacer y se pueden convertir automáticamente en estos también. ¿Por qué? Porque es lo mismo, o sea, el verbo, por ejemplo, el verbo comer, yo puedo decir, yo todos los días como mucho. En cambio, acá puedo decir, yo todos los días como, no sé, como pollo, por ejemplo. Una simple expresión está cambiándonos de general a específico. Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar ambas. Porque cuando nos pregunten qué, por ejemplo, si yo digo rin, shiwa, yo comí, y me pueden decir, ¿achiqué? ¿Qué? Ok, entonces tengo que decir, y yo comí tal cosa. Que ahí ya no digo yo shiwa, le voy a decir rin, shintir. Ese verbo cambió totalmente. Por eso esta lección es para eso. Para que ustedes aprendan que estos dos, que son los primeros que vamos a abordar, son completamente diferentes. Son situaciones diferentes y nosotros tenemos, antes de hablar, nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es la siguiente palabra que yo voy a decir? Eso ya se los había dicho. Porque yo les puedo estar contando mi día. Yo puedo decir, hoy me levanté, me lavé la cara. Ok, entonces, para decir la expresión me lavé, que es un verbo, si yo solo digo me lavé, luego corrí, ok, eso sería una expresión general. Pero si yo digo me lavé la cara, si yo quiero especificar que me lavé la cara, entonces voy a utilizar una expresión específica. Y eso es lo que vamos a tener que estar jugando en este momento. En nuestras expresiones vamos a decir, y esto es muy común, ok, ¿voy a ser específico o voy a hablar a lo general? Porque son temas diferentes. Por ejemplo, cuando yo esté hablando voy a tener que decir, ¿será que yo quiero decirles a ellos que solo comí o quiero decirles qué fue lo que comí? Eso va a entrar en este momento. Vamos a tener que ver, ok, yo solo quiero decir que comí mucho, que comí poco o que no comí.
Ahora, eso si yo soy general. Ahora, en cambio, si yo digo, no, yo quiero ser específico. Yo quiero decir que comí una pieza de pan. Yo quiero decir que no comí pollo, por ejemplo, que comí otra cosa. Si yo quiero ser específico al hablar, voy a utilizar verbos específicos, expresiones específicas o transitivas. Si yo, en cambio, no quiero especificar de qué estoy hablando, expresiones transitivas, generales o verbos generales, que también podemos llamarlos así, para que se nos haga más fácil aprender. Algo que también nos han enseñado mucho para ejemplificar esto es de la siguiente manera, porque muchos piensan que hay verbos que son totalmente intransitivos y otros que son transitivos. Eso no es cierto, porque muchos verbos, así como comer, funcionan para ambos. O sea, comer puede ser transitivo e intransitivo. En cachiquel se dice de dos formas, porque una forma en específico es para acá y otra forma en específico es para acá. A veces vamos a tener, mejor dicho, no a veces, vamos a tener que aprender dos formas de decir cada verbo, porque acá se dice diferente, acá se dice diferente. Acá se conjuga diferente, acá se conjuga diferente. Así que tenemos que dividir esta parte de los verbos en estos dos. Como les digo, acá también. Pero vamos a entrar con esto al final porque es lo que se utiliza ya muy poco. Cuando los estudios que se han hecho nos demuestran precisamente que cuando una persona habla, pues dice muy pocas órdenes. Por ejemplo, en el transcurso de este video, si ustedes hacen una suma de todas las expresiones que he dicho, 60% son generales, 30% son específicas, he dicho algún 5% de órdenes y creo que ni siquiera he utilizado compuestas porque estas se utilizan solo en casos especiales. Yo sé que en esta parte, al parecer, yo los estoy confundiendo. Yo entiendo, en mi experiencia de haber enseñado idiomas ya por varios años, desarrollar métodos, les comento que actualmente estamos desarrollando un método que se utiliza y se utilizará, mejor dicho, en varios idiomas mayas en Guatemala y idiomas no mayas también. Sé que esta parte es complicada. Hablar de verbos en idiomas mayas es un mundo muy diferente al que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque yo sé que el inglés en cuestiones de verbos es un poco fácil, en español también, pero en cachiquel sí vamos a tener que ver mucho lo de la transitividad, eso de ser específico o general, porque ahí se centra todo. En su momento hay varias teorías, ustedes podrían incluso investigar, les invito a investigar cuál es la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Aprendamos esa diferencia, aprendiendo la teoría también de la diferencia, aprendiendo a utilizar y a diferenciar, vamos a poder tener un sentido más lógico, vamos a aprender a utilizar más eficientemente los verbos en los momentos indicados. A nosotros en su momento nos decían que los verbos intransitivos o generales son aquellos que se pueden realizar sin necesidad de otro objeto o de otro ser. Por ejemplo, si yo digo, yo canto, yo bailo, yo me levanto, yo me siento, yo aplaudo, yo sonrío, yo miro, yo oigo, no sé, yo hablo, yo respiro. Esos son verbos generales. Ahora, ¿qué pasa con los específicos? ¿Qué pasa si yo digo, yo lo tiro? ¿Ok? O sea, o yo digo, yo tiro. Pero, ¿qué estoy tirando? Yo tendría que decir, yo tiro el marcador. Ok, estoy yo, está el verbo y está el marcador. Hubo algo que sufrió las consecuencias de ese verbo. A eso le vamos a llamar verbos específicos. Es que no es lo mismo que diga, por ejemplo, yo canto. Ok, hagamos eso, yo canto. Yo puedo decir, Junti Sanik Nisameh Pasama Sanayi. ¿Qué fue necesario? Yo y la voz, así de simple. Yo y el verbo. Pero ¿cómo se digo? Yo tiro el marcador, estoy yo, está el verbo y está el marcador. Yo escribo, por ejemplo, yo escribo un cuento. Entonces ese es un verbo específico. ¿Por qué? Porque estoy yo, está el verbo escribir. ¿Y qué se va a escribir? Un cuento. Esas son las pequeñas diferencias que tenemos que aprender, porque en cachiquel a veces también es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, yo escribo, yo también puedo decir, si me preguntan cuáles son sus pasatiempos, yo puedo decir,
A mí me gusta cantar, a mí me gusta escribir, o sea, yo escribo, pero no digo qué. Cuando yo no digo qué, no estoy especificando. Entonces, ese verbo, que para muchos quizás es transitivo, es específico, puede ser general. Por eso les digo, no existe un listado de verbos que sea como, estos son transitivos, estos son intransitivos, no. En realidad, la mayoría de verbos pueden ser ambos. Y vamos a aprender, por supuesto, dos listados diferentes. Y les invito a que no se desanimen, a que investiguen, a que pregunten por las plataformas que tenemos habilitadas. Pregunten y no se queden con ninguna duda. Hace tiempo decían, es mejor pasar un momento vergonzoso para resolver una duda que omitir un momento vergonzoso en la vida y tener una duda de por vida. Entonces, les invito a que no se queden con ninguna duda, a que podamos repetir y retroalimentar todo lo necesario. Por supuesto que luego ustedes verán, ustedes dirán, si esto es transitivo, esto no es transitivo, esto es general, esto es específico, pero es todo con la práctica, por supuesto. Así que los invito a que sigan aprendiendo y les deseo, por supuesto, las mejores energías para que el aprendizaje sea eficaz.